Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta semana en el Congreso. Senadores y diputados avalaron reformas a diferentes leyes, comparecencias de funcionarios y muchas cosas más. Todos los detalles se los presentamos a continuación. Aprueba la Cámara de Diputados diversas reformas que establecen una reingeniería de la Administración Pública Federal. Esto rumbo al inicio del nuevo sexenio. Aprueba el Senado de la República expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. En el marco de la glosa al sexto informe de gobierno comparece el titular del Seguro Popular ante Comisión de Salud de la Cámara Alta. Iniciamos esta semana en el Congreso. Acompáñenos. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de este resumen de noticias del Congreso, en donde le vamos a platicar toda la información de estos últimos días. Esta semana el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que facultan al presidente de la República a constituir comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales. Vamos a ver los detalles. Estas comisiones serán herramientas efectivas para la atención de situaciones complejas o trascendentes, como lo es, por ejemplo, el caso de las comisiones presidenciales, el esclarecimiento de situaciones que han afectado de manera trascendente los derechos humanos de la ciudadanía, han debilitado la credibilidad de las instituciones o han quebrantado la legitimidad de instancias o autoridades, tal como ocurrió en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Se explicó que las comisiones intersecretariales persistirán como instrumentos para fortalecer la relación entre los entes de la administración pública y el presidente de la República. Las comisiones presidenciales serán el mecanismo mediante el cual el sector público abordará, junto con la sociedad civil u organismos internacionales, la atención o solución de cuestiones que por su trascendencia deban ser consideradas asunto de Estado. Y las comisiones consultivas darán soporte técnico a la toma de decisiones del Ejecutivo, esto atendiendo las recomendaciones de especialistas del sector del que se trate. Estas comisiones serán herramientas efectivas para la atención de situaciones complejas o trascendentes, como lo es, por ejemplo, el caso de las comisiones presidenciales, el esclarecimiento de situaciones que han afectado de manera trascendente los derechos humanos de la ciudadanía, han debilitado la credibilidad de las instituciones o han quebrantado la legitimidad de instancias o autoridades, tal como ocurrió en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Los grupos parlamentarios expresaron sus posturas de este dictamen que fortalece la facultad del mandatario federal para la creación de comisiones intersecretariales, consultivas o presidenciales. Pretenden hacernos creer que está dotado el titular del Ejecutivo Federal de los instrumentos necesarios para conformar las comisiones de la verdad en los casos como Ayotzinapa y otros en los cuales se produjeron violaciones graves a los derechos humanos. Nada más falso que eso. Las comisiones de la verdad se tienen que conformar como instancias de la sociedad y no del Ejecutivo. Se busca que en estas comisiones haya una estructura intersecretarial donde participen al mismo tiempo las secretarías de Estado involucradas en los temas, participen de manera muy importante especialistas, académicos, personas que se dedican a trabajar con los temas y también busca que participe la sociedad civil organizada. Y eso nos parece un acierto. Deberán ser creadas por decreto, en el cual se establezca con claridad la denominación, el nombre de sus integrantes, cargo y definición sobre quién las presidirá, su objeto y funciones, ubicación dentro de la estructura de la Administración Pública Federal, precisando si dependen del presidente o de alguna Secretaría de Estado, el periodo de su existencia y, en su caso, la dotación de recursos para su funcionamiento. 50 años nos tardamos para armar la comisión del 2 de octubre. Creo que a partir del día 1 habrá de decretarse la comisión que investigue a fondo el tema de los 43, el tema de Aguas Blancas y varios y muchos más delitos que se han cometido
sin resolver. También se dijo que las comisiones consultivas serán aquellas que el titular del Ejecutivo integre con miembros de la sociedad civil, ya sean estos académicos o especialistas en un tema determinado, que tendrán un objeto de consulta establecido en su decreto de creación, y las comisiones presidenciales se integrarán por la sociedad civil y el sector público, permitiendo así la participación de diversos poderes y órdenes de gobierno, así como de organizaciones internacionales, esto con la finalidad de atender con una visión más amplia a algún problema o situación de importancia nacional. Que las comisiones presidenciales no deberían ser quienes realicen funciones de investigación, seguimiento y mucho menos de fiscalización, ya que para ello el Estado mexicano cuenta con instituciones actualmente sólidas y procesos legítimos para realizar esta actividad. Las comisiones intersecretariales, presidenciales y consultivas deberían ser un instrumento de apoyo y no de discrecionalidad. Los integrantes del Poder Legislativo o del Poder Judicial van a depender, según el decreto de creación, de la Presidencia de la República o inclusive de alguna Secretaría de Estado. Estos matices no se quisieron corregir. Nosotros estamos a favor de crear estas comisiones. Sin embargo, nos obligaron a un voto en contra porque no podemos de ninguna manera dejar en un texto de ley, ni mucho menos en los hechos, ser subordinados del Ejecutivo. La posibilidad de construir una comisión consultiva formada por expertos, por especialistas, por académicos, por investigadores, por la misma sociedad civil organizada, nos ofrece una oportunidad extraordinaria de abrir justo a la participación ciudadana el desarrollo de las políticas de gobierno. Luego de fijar estas posturas, inició el análisis en lo general y en lo particular, en donde legisladoras y legisladores de diversas fracciones parlamentarias hablaron a favor y en contra del dictamen. Consideramos necesario que el titular del Ejecutivo cuente con las herramientas necesarias que le permitan conjuntar esfuerzos con los sectores de la sociedad y las dependencias en el ánimo de concretar acuerdos bajo principios de transparencia y rendición de cuentas. Me complace la creación de las comisiones consultivas y presidenciables. Sin lugar a dudas, el darle formalidad a las opiniones o asesorías en temas especializados e intersectoriales es deseable. La propuesta de dictamen se olvidó el tema de la transparencia y rendición de cuentas, pues en ningún lado se establece que esas comisiones que se pretenden crear tengan que rendir algún informe detallado del cumplimiento de sus objetivos en forma periódica y al concluir el objeto o asunto para el que fueron creadas. El presidente de la República necesita una base legal para poder hacer cierta clase de comisiones que tengan como objeto, entre otras, esclarecer lo que está pasando. No se dice que no a las comisiones, es sí a las comisiones, nada más hagámoslas mejor. Exfuncionarios públicos, el que es exfuncionario público ya se convierte en ciudadano. Es una modificación de forma para hacer mejor la norma. La iniciativa que se presenta tiene como objetivo crear comisiones consultivas y presidenciales adicionales a las intersecretariales, no para suplantar a nadie, sino para apoyar, para hacer recomendaciones, para dar soluciones a profundos y graves casos de violaciones a derechos humanos. De que el próximo presidente de la República hará las cosas de manera distinta, de que escuchará las voces de expertos, de académicos, de intelectuales, de la sociedad civil, de exservidores públicos que puedan aportar a la atención de los asuntos y a la construcción de soluciones, y no solamente se escuchará a un círculo cercano de colaboradores. Tras la discusión en lo general de este dictamen, el diputado Marco Antonio Adame Castillo, presidente en funciones de la mesa directiva, anunció el resultado de la votación. Aprobado en lo general y en lo particular por 328 votos en favor,
18 votos en contra y 118 abstenciones, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. También el Pleno de la Cámara de Diputados discutió el dictamen de la Comisión de Gobernación a través del que se propuso modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mismo que prevé diversos cambios como la creación de una nueva Secretaría de Estado. La diputada Rocío Barrera Vadillo, quien es presidenta de la citada comisión, explicó que el dictamen fue trabajado en conferencia parlamentaria, es decir, en coordinación con la Comisión de Gobernación del Senado de la República. Se trata de un diseño que funda una nueva realidad jurídica, política, al establecer una organización administrativa más eficiente, orientada al cumplimiento de los objetivos que el gobierno entrante ha definido como prioritarios, destacando los temas sociales de control del gasto público, uso racional de recursos, seguridad y adelgazamiento del aparato burocrático. La legisladora destacó que el dictamen recogió opiniones y propuestas de los grupos parlamentarios, por ejemplo, en materia de comunicación social. Veamos. Para coordinar y diseñar las estrategias de comunicación política de todo el gobierno federal con una visión unificada que permita claridad en los mensajes que emite el gobierno de la República y evite contradicciones entre los titulares de diversas dependencias gubernamentales, para lograr este objetivo se consideró pertinente adecuar las competencias que se distribuirán entre la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación. Y sobre la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Pública, la legisladora Barrera Vadillo explicó que se veló por no sobrecargar de facultades a la misma. Una fracción que tiene que ver con las competencias en materia de reinserción social, supervisión de la libertad condicional y de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, que realizará la nueva Secretaría en acompañamiento con las autoridades competentes como son Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación. La presidencia de la mesa directiva informó a la Asamblea sobre la presentación de 2 mociones suspensivas, recurso utilizado para solicitar que se regrese el dictamen a la comisión dictaminadora para su análisis, en este caso, a la Comisión de Gobernación y Población. Diputados del PAN y del PRD coincidieron en que la dictaminación del tema faltaron opiniones de comisiones relacionadas con el asunto que se discute. Como presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, vengo a presentar una moción suspensiva al presente dictamen para pedir que se regrese a la Comisión de Gobernación y de Población, toda vez que no fuimos tomados en cuenta todas las comisiones que debimos ser tomadas en cuenta en esta opinión. Es que queda clarísimo que invade esferas que tienen que ver con las entidades federativas y con los municipios y por lo tanto tendría que contar con la opinión de nuestra comisión. Si este dictamen contiene la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no se entiende que se haya excluido de su dictamen a la Comisión de Seguridad Pública. En votación económica, el Pleno resolvió desechar estas mociones suspensivas. Y desde la tribuna, los grupos parlamentarios hicieron uso de la voz, esto para fijar su posicionamiento respecto a este dictamen. Las reformas que hoy nos ocupan hablan de una administración centralizada. Podría decirse incluso de una centralización extrema. Sin embargo, las modificaciones que se proponen son legales y tienen pleno sustento legal y operativo. En el que el presente dictamen no refleja la mejor opción para estructurar un gobierno republicano y democrático comprometido con el principio del federalismo y los gobiernos municipales. El presidencialismo centralista que se perfila en este dictamen es un cambio que esperamos no haga renacer los conflictos históricos entre federalistas y centralistas. Les quiero preguntar, ¿van a darle la confianza a 32 superdelegados que al mismo tiempo de coordinar e implementar programas para el desarrollo y de atención ciudadana,
supervisarán servicios en los estados y municipios, además de bajar programas sin reglas de operación con el riesgo de caer en prácticas electoreras. Este ordenamiento jurídico es expresión del mandato popular expresado por la ciudadanía el pasado 1 de julio. Estamos dotando al nuevo gobierno de los instrumentos legales que permitan impulsar, con el apoyo del pueblo, un cambio de régimen, cambiar las reglas del juego para cambiar el poder. Encuentro Social votará a favor del dictamen porque plantea un nuevo enfoque, una nueva manera de ejecutar las políticas públicas y ejercer los recursos. Respaldamos el enfoque garantista que asegure el bienestar, que erradique la pobreza y supere la desigualdad. Las modificaciones propuestas apuntan a la concentración del poder en el gobierno federal, invadiendo atribuciones de estados y municipios. Impone un pésimo diseño institucional porque está fundada en la ignorancia del ejercicio de gobierno y en la desconfianza de los colaboradores del próximo presidente que buscan la revancha política. Hoy, en el cumpleaños del presidente electo, su bancada sumisa quiere darle este regalo: una nueva ley de la Administración Pública Federal. Nada de malo tendría si no fuera tan grave el retroceso para este país. No le están dando un buen instrumento a cambio. Le están concediendo, sin embargo, autoritarismo. La estrategia de seguridad del nuevo gobierno demanda una estrecha institucionalidad coordinada. El presidente de la República encabezará este gabinete de seguridad y, en segunda instancia, las secretarías de Gobernación y de Seguridad Ciudadana junto a la Defensa y Marina. Y con carácter de invitado, el fiscal de la República participarán en una estructura fincada en la unidad de mando. Diputadas y diputados de distintas bancadas se inscribieron para la discusión en lo general a favor y en contra de este dictamen y desde la tribuna. Así expresaron sus argumentos. El problema es que este dictamen que hoy someten a la consideración del Pleno no solo supone un cambio orgánico o fisiológico a la ley. Este dictamen lo que supone es una transgresión constitucional y no hay manera en que Acción Nacional no lo levante en la voz. Este dictamen avala la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, intenta recrear en México fórmulas articuladoras de instituciones, mecanismos, instrumentos, fines para atender eficazmente el flagelo de la inseguridad. Es penoso que esta Cámara, que nuevamente un proyecto de decreto de tal importancia sea presentado con una pseudoanalizado, pseudo discutido y votado en menos de un mes. Al parecer, el ámbito legislativo, a 2 meses de la iniciada legislatura, en los hechos todo ha sido un engaño. Lamentamos que quienes ayer eran oposición, hoy como gobierno quieran ser imposición. Que de ser aprobadas las reformas planteadas, estaremos sentando las bases para la necesaria reconfiguración del régimen político a través de un nuevo diseño de la Administración Pública Federal, a efecto de evitar los diques existentes en su lugar establecer las nuevas reglas y procedimientos que permitan dar cauce a un gobierno abierto. El dictamen que se nos presenta no solo es una centralización de las facultades que tendrá el presidente de la República, sino una concentración total del poder en manos de un solo individuo. Vamos a apoyar al compañero presidente electo López Obrador y por eso vamos a votar esta ley a favor. Y le vamos a dar todas las herramientas para que cumpla al pueblo de México. Y vamos a hacer las transformaciones que ustedes ofrecieron y nunca llevaron a cabo.
Luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados consideró que este tema estaba suficientemente discutido en lo general, la presidencia de la mesa directiva dio algunos minutos para que las y los legisladores emitieran su voto y una vez concluido el plazo dio cuenta del resultado. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 305 votos. El resultado final fue 305 votos a favor, 97 en contra y 72 abstenciones. Antes de iniciar con la discusión de las reservas a 21 artículos de este dictamen, por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, un grupo de diputadas y diputados subieron a tribuna desde donde se manifestaron y exhibieron una manta. Ante este escenario, el presidente de la mesa directiva decretó un receso hasta regresar el orden al recinto. Al no existir condiciones para continuar con la sesión, el diputado Porfirio Muñoz Ledo levantó la sesión. Perdón, está en el reglamento. Retirar cualquier objeto material después de que termine el orador. Es del artículo. Bueno, si la idea es violentar el reglamento, por violentarlo, se levanta la sesión. Sin embargo, a las 18:30 de ese mismo día, el diputado Porfirio Muñoz Ledo informó al Pleno que realizarían sesión vespertina a partir de las 19 horas, esto para continuar con el debate en lo particular del dictamen que fue aprobado. Luego del diálogo entre coordinadores parlamentarios, alrededor de las 7:30 de la noche se abrió una sesión vespertina, esto para concluir el procedimiento legislativo y así también terminar con la discusión y votación de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Previo al inicio del trabajo legislativo, así se manifestaron los coordinadores parlamentarios. Y hacer el compromiso de parte del grupo parlamentario de Morena de mantener un debate de altura, de escuchar las propuestas, de decir en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Les tendemos la mano a escuchar, a debatir, a buscar coincidencias y a pedirles que también nos den el beneficio de la duda. Ese mensaje representa algo que pedíamos desde el principio, que haya diálogo, que nos escuchemos y que podamos juntos, como Poder Legislativo, sacar adelante. El Gobierno federal y el Presidente de la República tiene todo el derecho de querer constituir los cambios en la administración pública para hacer frente a su programa de trabajo. Pero ese respeto, ese derecho, lo tiene siempre y cuando esté fundado en el respeto al Pacto Federal. México requiere de legisladoras y legisladores que debatamos, que defendamos nuestros principios, nuestros valores. Aquí no hay duda de que son visiones diferentes. No se viola el Pacto Federal, no se viola la Constitución. Y si para algunos así es, también hay ruta jurídica en la Suprema Corte. En mi grupo parlamentario le hemos dado vuelta a todo el dictamen y a diferencia de lo señalado anteriormente, no encontramos vicios de inconstitucionalidad. Lo que sí entendemos, y hay que decirlo, es que el 1 de diciembre empieza una nueva historia. Una historia donde hay un nuevo responsable. Hoy el grupo parlamentario del PRD hace un llamado a la prudencia, a la serenidad, a la calma. México nos necesita, pero nos necesita unidos, no este mensaje que estamos dando hacia afuera. Pareciera perros y gatos aquí discutiendo en lugar de estar debatiendo. Quien gobierna, quien tiene ese privilegio, tiene también responsabilidades insalvables. Una de ellas es actuar con profunda vocación democrática.
Y en la democracia se tienen que escuchar todas las voces, incluso aquellas que no coinciden con lo que nosotros pensamos. También estamos en disposición y creemos que todos debemos estar en disposición de escuchar todas las propuestas que mejoren lo que hoy se está planteando. El consenso siempre será superior al disenso desde nuestra óptica. Deseo expresar mi más sentido y profundo reconocimiento al espíritu democrático que ha invadido para bien esta sala. Si hoy hemos reabierto el diálogo republicano, este ha sido un gran día. Los felicito. Al término de estos posicionamientos por parte de los diferentes coordinadores parlamentarios, vino la presentación de reservas por parte de los distintos grupos. Veamos algunas de las que fueron aceptadas por el Pleno de la Cámara de Diputados. Se modifica el dictamen para que a través de lineamientos emitidos por la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General se norme la actuación de las delegaciones para mayor certeza y transparencia. Claro que nos interesa, nos preocupa y queremos que quede muy claro que esta nueva figura le va a ayudar al gobierno mediante esta habilitación de una organización que implique el seguimiento de los programas prioritarios de bienestar. Debe haber una seguridad alimentaria, pero que nos lleve a tener un impulso y fomento a toda la cadena de valor. La propuesta es agregar este término para ser más incluyentes y poder fortalecer las atribuciones tanto de la Secretaría de Economía como de Agricultura y también la de Bienestar. Artículo 34 de la Secretaría de Economía. Fracción 27. Formular y conducir la política nacional en materia minera, así como promover en zonas de producción minera la construcción de obras de infraestructura social en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, así como de los sectores social y privado, de acuerdo con el artículo 32, fracción 13. Esta es la razón de la propuesta de añadir la función de que la Secretaría de la Función Pública coadyuva en la revisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de archivos. Por la propia naturaleza de sus atribuciones, puede estar pendiente de la correcta aplicación de las normas y disposiciones del Sistema Nacional de Archivos. La versión 20, que es la que hemos reservado, establece que se debe impulsar el cumplimiento de los convenios internacionales. Consideramos que esta redacción es limitativa y proponemos que se debe dar cumplimiento a los convenios y tratados laborales en beneficio de los trabajadores. Finalmente, y tras el análisis de estas reservas, las cuales varias de ellas fueron aceptadas, el Pleno de la Cámara de Diputados votó en lo general las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Escuchemos a la presidenta de la mesa directiva. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 292 votos. Aprobados los artículos reservados por 330 votos con las modificaciones aceptadas por esta Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
De esta manera tendrán que pasar estos dictámenes a la Cámara de Senadores, donde se convertirán en minuta para seguir con su proceso legislativo. Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos, con 70 votos a favor, 47 en contra y 0 abstenciones, integrantes del Senado de la República avalan en lo general el dictamen que crea la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Regresamos con esto.